Bendito sea, Señor. Tomamos nuestros asientos. Y bendecimos a nuestro Señor. En esta noche vamos a continuar con esta serie que estamos viendo, que son los vientos del Espíritu Santo. Como todos sabemos, como continuamente nosotros estamos hablando los días jueves, que el día jueves es un día de trabajo, y esto quiere decir que el día jueves es un día en donde tratamos de tener una perspectiva diferente, tratamos de comprender y de poder ver aquellas cosas que suman para el crecimiento de nuestra vida desde un lugar diferente, desde un lugar más plano, desde un lugar más práctico, entender aquellas cosas que por ahí nos cuesta muchas veces entender o nos quedamos con algo en la predicación o siempre está ahí dando vuelta. Bueno, la idea del jueves es poder trabajar sobre ello, porque el plan de Dios, el propósito divino, la oración de Pablo es que el cuerpo sea edificado. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de ustedes pueda ser edificado por la palabra de Dios para poder tener todo aquello que es necesario para el momento de la batalla, para el momento de la lucha, para el momento del crecimiento. Es muy importante que nosotros podamos comprender un poquito cómo se mueve el Espíritu Santo para poder colaborar con el Espíritu Santo y de esa manera nosotros poder crecer en el propósito de Dios. Ya a esta altura usted tiene que entender y saber cuál es el propósito de Dios. El propósito de Dios es una unidad que se divide en dos partes. La primera de ellas tiene que ver con el carácter y ¿qué es? A ver si usted me lo puede decir. No escucho absolutamente. Ser como Cristo. El Espíritu Santo va a trabajar en tu vida para llevarte a la imagen de Jesucristo. No sirve que seas como tu viejo hombre yendo a la iglesia. Eso no sirve. El Espíritu Santo va a trabajar en tu vida, va a demoler aquello que no es, va a sacar el viejo hombre para que vos puedas vestirte del nuevo hombre a imagen de Jesús. Y la segunda parte del propósito, ¿con qué tiene que ver? Hacer, y es la salvación de las personas. Cada uno ocupamos un lugar, cada uno tenemos una parte en esta dinámica y tenemos que entrar en ello. ¿Por qué? Porque la realidad es que hay un mundo que se pierde y este Señor amado, que es Padre tuyo, que es amigo tuyo, ¿qué hace? Te hace parte de todo esto. Si vos sos un amigo, vamos a dar un ejemplo. Un amigo multimillonario, dueño de más de la mitad del mundo, y sos amigo de alguien que es pobre y que no tiene nada, y sos un amigo entrañable de él. No hay forma que vos no traigas a tu amigo a ser parte de lo tuyo. Vos vas a bendecir a tu amigo con todo lo que vos tenés. Eso es lo que hace Cristo con nuestra vida. Él nos bendice a nosotros con todo su propósito. Él nos hace parte de ese propósito eterno, que es el regalo más grande que puede tener el ser humano. Cuando nosotros entendemos esto, vamos comprendiendo el por qué estamos aquí, el por qué las circunstancias obran de determinada manera en nuestra vida. Vamos entendiendo, teniendo una razón espiritual en las cosas. Y eso es fundamental en cada vida. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trabaja para que el plan divino se vaya haciendo, se vaya acomodando en tu vida, para que lo que vos no podés cambiar con tus propias fuerzas, Él lo vaya renovando en tu vida. Lo que vos no podés hacer con tus fuerzas conforme al desafío que el Señor te está planteando, Él esté trabajando a través tuyo para lograrlo. Y esa es la acción del Espíritu Santo. Para poderlo entender de una manera práctica, me gustaría contarte un ejemplo. A mí se me ocurren muchas cosas mientras estoy adorando, ¿no? Yo planifico todo lo que... Después el Señor habla a mi corazón y decía, Señor, ¿cómo puedo hacer para que cada uno de nosotros podamos comprender de una manera más profunda la acción del Espíritu Santo? Y me lo hizo ver a través de mi trabajo. En estos días ya va un mes más o menos, estoy entrenando una
una chica que me estaba esperando que llegara desde África y ella quería entrenar, ella tuvo su hijo, entrenaba muy fuerte antes de tener a su hijo, ahora empezó a entrenar de nuevo y me contaba, me decía, vos sabés, Gustavo, que bueno, yo estoy corriendo a más o menos 30 minutos y quedo muerta, no puedo más. Me quiero anotar ahora en un maratón con mi prima, con otra amiga más, y me voy a tener que meter en el maratón más cortito, porque los maratones, o sea, las corridas tienen escalas, son de 2 kilómetros en uno mismo, algunos se anotan en 2, otros se anotan en 5 y otros se anotan en 10. Y dice, la verdad es que no estoy más que para el primero, para uno de 2. El asunto es que empezamos a entrenar. Bueno, mi esposa es testigo, yo la entreno a ella por celular, por red. Y pobre, los gritos que pega, ¿no? Porque tenés que levantarte, tenés que acostar, bajá la escalera, subí la escalera. Y ya cuando subís, dice, ya está, no está, faltan 5 más. ¡Oh, faltan 5 más! Y se queja, y los gritos, ¿no? Y mi esposa a veces pasa y me dice, aflojá, ¿no? Me dice, ¿no? Porque se siente que ella está continuamente, ¿no? Y por ahí, bueno, y tenés que, ahora bajá y tenés que hacer 2 vueltas más. ¿En serio? Me dice, sí, en serio, tenés que hacerlo. Bueno, resumiéndote todo esto un poquito, ayer agarra, ¿sabes una cosa, Gustavo? Me dice, corrí 1 hora completa y me sobraba pierna, me sobraba aire. No me voy a anotar en el de 2, me voy a anotar en el de 10. Y yo pensaba cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestra vida. Lo limitado nuestro y cómo cuando Él viene sobre nosotros, tal vez nos exige desde un lado, tal vez permite que determinadas situaciones acontezcan en nuestra vida y cuando pasa ese tsunami, ese viento, nos encontramos ¿con qué? Con que estamos más fuertes. En esta chica cambió algo, cambió físicamente y cambió su actitud. Su actitud antes era de 2 kilómetros, ahora su actitud es de 10 kilómetros. Nuestra visión espiritual, cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida y trabaja, es completamente distinta. Antes yo veía hasta acá, ahora puedo ver las cosas como Él las ve. Antes podía hacer determinadas cosas, pensar, ahora entiendo que el Espíritu Santo trabaja adentro mío y Él me expande, Él me extiende. Lo que Él permite que acontezca sobre mi vida, bajo ningún punto de vista es para mal, sino todo lo contrario. Es para llevarme a lo que Él quiere hacer, a aprender a trabajar en coordinación con Él. Esa es la labor del Espíritu Santo en nuestra vida, una labor de fortalecimiento, de consuelo, de dirección. Él quiere hacer toda esa obra en nosotros. El problema que tenemos, que a veces no comprendemos cuando Él está trabajando en nuestra vida. Entonces, es mi deseo que en esta noche, a través de algunos ejemplos, nosotros podamos entender cómo trabaja el Espíritu Santo. De hecho, tal vez no tenemos algo puntual, pero sí podemos tocar ciertos ejemplos y poder deducir cómo obra el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Primeramente, es importante que usted pueda considerar el ejemplo de Jesucristo. Todos sabemos que Jesús es Dios hecho hombre, pero así como usted tiene que luchar con la tentación del pecado, de la carne, Jesús no tenía que luchar con la tentación del pecado, de la carne, sino tenía que luchar con la tentación de ejecutar su obra en esta tierra como Dios y no como hombre lleno del Espíritu Santo. Esa era la tentación con la que él cada día luchaba. Él podía como Dios obrar, pero si lo hacía de esa manera iba a interrumpir la obra y el enemigo lo empujaba para que él obrara de esta manera. Pero él tenía que trabajar, moverse y hablar como hombre lleno del Espíritu Santo. Por ese motivo él era un hombre de oración, por ese motivo él pasaba el tiempo en la presencia de Dios, él no hacía nada que no viera hacer al Padre y con eso tenía que ver el mover del Espíritu en su vida. Entonces Jesús es el primer ejemplo y el segundo ejemplo que tenemos
Primero es la relación de Jesús con el Padre y el segundo que tenemos es la relación de Jesús con sus apóstoles. ¿Qué quiere decir? Mientras Jesús estaba con sus apóstoles, era algo similar al Espíritu Santo trabajando en ellos. Estaba personalmente. El Espíritu Santo todavía no había descendido en el corazón de los discípulos, pero al estar Él presente, al estar Él hablando y compartiendo con ellos, era como estar moviendo a través de la dirección del Espíritu Santo. Por eso cuando no lo veían a Jesús o lo perdían de vista, hacían agua inmediatamente. Bueno, esos son un poquito los dos ejemplos sobre los que yo en esta tarde quiero estar apoyándome para poder ver justamente cómo las circunstancias, cómo estos vientos del Espíritu Santo vienen sobre nuestra vida con el fin de perfeccionarnos. Y es mi deseo que cuando estos vientos soplen sobre tu vida, vos los logres entender. Vos puedas entender que, como dice el apóstol, no es que está sucediendo algo extraño sobre tu vida, sino que es Dios que está trabajando. Es el Espíritu Santo de Dios que te está llevando a ese objetivo, a ese plan eterno que Dios trazó para tu vida. El Espíritu Santo no te va a dejar en paz. El Espíritu Santo va a trabajar sobre tu vida hasta lograr el cometido. Pero es importante que vos entiendas cómo trabaja para que puedan hacerlo en conjunto y no para que te termines peleando con las personas, con las circunstancias y termines en la incredulidad. ¿Amén? Entonces vamos a ir primeramente en Lucas 5, versículo 8 al 11, vamos a ver una primera experiencia, que es la experiencia que tiene Pedro, que sería algo similar a la experiencia de una conversión, ¿no? En donde Jesús tiene su primer encuentro con Pedro y vamos a ver qué es lo que pasa. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los que estaban muy asombrados por la pesca tan abundante, pero Jesús dijo a Pedro: no tengas miedo, de hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Los pescadores llevaron las barcas a la orilla y dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. Entonces vamos a ver la experiencia inicial, ¿no es cierto?, que está teniendo en este caso el apóstol Pedro. Es una experiencia de convicción. Después de lo que sucede, después de la obra sobrenatural que está aconteciendo, ¿de qué se da cuenta Pedro? Pedro se da cuenta de su estado y se da cuenta de quién tiene en la barca, de quién tiene al frente. Se da cuenta de quién es Jesús y se da cuenta de quién es Él. Eso es convicción, eso es la obra del Espíritu Santo en una primera instancia. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos hace reconocer nuestro estado real y nos hace entender quién es Él. Lo maravilloso de todo esto es que todo esto sucede en una barca. La barca representa de alguna manera lo que era la vida, ¿no?, de los discípulos en una ilustración rápida. Representa lo que era la vida de los discípulos. ¿Por qué motivo? Porque ellos pasaban su mayor tiempo en la barca. Ellos pasaban todo el tiempo ahí, ellos sabían, ellos en la barca se sentían cómodos. ¿Por qué razón? Porque era su elemento, eran lo que ellos manejaban, eran en donde ellos se sentían confiados. Y no es casualidad que los tratos más fuertes de los discípulos sucedieran arriba de ¿dónde? De la barca, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué es lo maravilloso de todo esto? Pedro experimentó que en esa barca solo no podía hacer absolutamente nada. Por más que era lo que manejaba, por más que era lo que podía estar llevando de un lado al otro, por más que era su vida lo único que llegaba era a no poder pescar siquiera un solo pescado. No llegaba a ningún lado. Ahora Jesús viene hacia él y tiene una experiencia. En esta experiencia ve que hay una pesca milagrosa. En esta experiencia se da cuenta que él es pecador, pero que el Señor es Dios y que está ahí. Van a haber muchos momentos
en donde Jesús va a estar con ellos en la barca. Y ellos cometen un error, considerar que en ese lugar que ellos dejaron en algún momento por seguir a Jesús, ahora Jesús, por estar con ellos en la barca, y tienen todo lo que necesitan. Tengo mi vida, que es la barca, en donde yo estoy seguro, y lo tengo a Él sentado en la barca. Ya está, ¿qué más puedo pedir? Lo tengo todo. Si tengo hambre, Él hace que salga pescaditos. Si sopla el viento, le digo, Jesús, hace que baje un poquitito que me vine desabrigado hoy. Si el mar se empieza, Señor, hace que se planche porque tengo un poco de náusea, ¿viste? Hace que se planche, ¿no? Entonces probablemente, no en eso, pero en otras cosas, los discípulos pensaron, si lo tenemos a Jesús en nuestra barca, ya está, vamos a estar tranquilos, va a estar todo bien. Pero ese no es el propósito de Dios. Los vientos más fuertes fueron sobre la barca, porque en aquello que era seguro para sus vidas, en aquello que ellos pretendían que fuera cómodo, iba a ser el medio por el cual ellos iban a estar creciendo. Usted va a ver la experiencia de Pedro cuando recién empieza y va a ver la experiencia de Pedro cuando da ese sermón en el libro de los Hechos, en donde está hablando de Jesús de una manera diferente. Y a usted le va a parecer que eso es poquito, de poquito tiempo. Una vez que lee, a usted, bueno, sí, esto, ¿cuánto habrá pasado para esto? Uno piensa que esa primera experiencia ya lo capacita para la última, y la realidad es que pasaron 3 años. 3 años de viento sobre las barcas. 3 años en los que Pedro se daba cuenta que no estaba a la altura de la situación. 3 años para comprender que no era él, sino que era el Señor. 3 años de trato sobre su vida, para que luego sí él pudiera cumplir su propósito. A veces eso es lo que nosotros no logramos entender. Pensamos que una experiencia ya es una obra definitiva sobre nuestra vida, ya estamos a la altura de la situación, y la realidad es que no. Pasó algo en nuestro corazón, hubo un despertar, nos dimos cuenta de quién somos, nos damos cuenta de quién es Él, pero todavía no estamos a la altura. Todavía no sabemos lo que es pelear contra el enemigo. Él está diciendo, mientras estuvieron en el mundo, yo los guardé del mundo. Ellos no tuvieron que pelear contra los fariseos, contra todo el entorno, contra todo el contexto. Jesús era el que lo hacía, ellos estaban atrás. Jesús era el que respondía a los fariseos, Jesús era el que respondía a las calumnias, ellos no. Ellos, pobrecitos, solo cuando lo quisieron hacer en algún momento no pudieron echar el demonio del joven. Ellos tenían que ser tratados como vos y yo tenemos que ser tratados. Lógicamente hay momentos que alcanzamos victorias, hay momentos que logramos determinadas situaciones, pero no quiere decir que ya estamos. No quiere decir que hemos alcanzado, quiere decir que seguimos en proceso. Y cada viento que sopla sobre esas barcas trae una nueva lección. Ahora, el desafío que nosotros tenemos es interpretar esas lecciones que esos vientos que dan sobre la barca quieren traer sobre nuestra vida. El viento que da sobre la barca no es el Espíritu Santo, sino el espíritu de sabiduría que una vez que pasó el viento te hizo entender cuál era el propósito de la situación. Yo no sé cuál situación vos hoy estás viviendo. Yo no sé cuál es el viento que está soplando. Algunos es en las circunstancias, otro es adentro en luchas internas que tienen, pero yo no sé cuál es el viento. Pero no me cabe la menor duda que ese viento está soplando porque hay algo que el Señor quiere estar haciendo. Hay una parte en tu vida que ya terminó, se venció. Tiene que correrse para que entre una parte nueva. Hay algo en tu corazón que se tiene que ensanchar, que se tiene que expander. Y Él está permitiendo que ese viento sople sobre tu barca. Amén. Vamos a ir entonces en Mateo 14. Y hay uno de los vientos que soplaron sobre la barca que la enseñanza tenía que ver con aprender de una providencia que se presentaba de manera contraria. En el hombre
es natural definir que lo bueno viene de Dios y lo que no es tan bueno no viene de Dios. Que cuando la cosa viene bien es una bendición, cuando la cosa viene distinto a lo que yo espero no es una bendición. ¿Cómo puede ser una bendición que yo me esté enfrentando a esto? Bueno, para esta alumna mía yo no soy una bendición para su vida, soy un dolor de cabeza. Pero después de que pasa el momento, ella puede cosechar un resultado que fue fruto tal vez de ese entrenamiento fuerte. Ese entrenamiento fuerte para ella en ese momento no es algo lindo, pero después ella puede recoger lo que realmente está esperando. Lo mismo sucede en el trato de Dios con nuestra vida. Cuando esos vientos soplan, no son agradables, nos descolocan, nos cambian de lugar. Pero cuando pasó este viento, Él sigue en la barca, y vos te das cuenta que eso fue necesario y que dejó algo bueno. Mateo 14 dice, entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre las aguas. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar que las fuerzas del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, gritando, Señor, sálvame. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser que el Señor los esté embarcando y les esté enviando al desastre? ¿Cuántas veces es la apariencia de las cosas? ¿Cuántas veces vos decís, pero cómo puede ser que me estás mandando al muere, Señor? Me estás mandando al desastre. ¿Cómo puede ser? No entiendo lo que estás haciendo. Si realmente nosotros pudiéramos pararnos en la posición del atributo completo de Dios, de entender que Dios es justicia, amor, misericordia, que jamás va a dar el pie al resbaladero, que como un padre te disciplina porque te ama y porque te quiere y te educa y te forma y te hace crecer, vas a entender que nada de lo que acontece a tu vida se escapa a sus manos. Nada de lo que acontece a tu vida no tiene un propósito de bien sobre tu vida. Los malos pensados somos nosotros. Y eso es lo que tenemos que cambiar y eso es lo que Él tiene que tratar en nuestra vida. Cuando viene algo que es aparentemente un desastre sobre nosotros, ¿qué es lo primero que viene? ¿Qué pensamiento viene? Viene el pensamiento de fidelidad, viene el pensamiento de duda, viene el pensamiento de murmuración, viene el pensamiento de quererme escapar de la situación. ¿Cómo puede ser que mi maestro, que multiplicó los panes, multiplicó los peces, que hizo cesar el viento, ahora me esté enviando al muere? Los vientos tenían que golpear para que ellos definitivamente pudieran entender que si estaban solos enfrente de una tormenta, si Jesús estaba durmiendo en la barca enfrente de la tormenta, o pase lo que pase, Él estaba ahí. Él al final dijo, mientras yo estuve en el mundo, los guardé y nada ocurrió en ellos. Mientras Él está con vos, Él te está guardando. Él va a permitir la prueba que vos tengas que pasar, pero mientras pasás por la prueba, Él te está guardando. La palabra dice que Él estaba viendo desde el lugar donde estaba orando el viento que estaba aconteciendo sobre la barca. Él lo estaba viendo. ¿Y qué pasa? Él aparece caminando sobre la providencia desastrosa. Él aparece caminando sobre la tempestad, sobre el mar picado. Él aparece caminando. Pero la situación no les permite ver a ellos, a Jesús, sino que lo ven como un fantasma. ¿Por qué razón? Porque la misma providencia complicada les nubló la visión. Cuando acontecen determinadas cosas en nuestra vida, perdemos de óptica a Jesucristo, pero ¿qué es lo que perdemos de óptica? El carácter de Él. No es el Señor Todopoderoso, sino nos parece que es un fantasma, nos parece que es algo ilusorio. Nos parece que no tiene el control y el poder de todas las cosas. Nos parece que nos mandó acá para matarnos. Y en vez de ver a Cristo, Señor de señores y Rey de reyes, vemos un fantasma en el agua. Pero cuando medianamente podemos entender que la cosa está sucediendo por voluntad divina,
Pedro tiene una oración de fe. Manda, si eres tú, manda que camines sobre las aguas. Y hoy venía pensando, es un pensamiento personal, no fueron las olas las que lo hicieron hundir a Pedro. Fue la forma en la que Pedro se presentó ante el Maestro. Si eres tú. Si Pedro hubiera dicho, Maestro, voy hacia ti, hubiera sido algo distinto. Muchas veces nosotros, en medio de esa circunstancia, ¿sos vos el que está permitiendo esto? ¿No? Sí, no. Y con eso estás diciendo, si sale bien, sí, si sale mal, no. Él de alguna manera lo está permitiendo. ¿Y qué va a hacer que yo no me hunda en medio de esa providencia que viene de esa forma sobre mi vida? Que yo no saque los ojos de Él, pero si yo creo que Él es un fantasma, voy a desviar los ojos. Mientras que si yo creo que Él es el que está parado en medio de esta situación por la que yo estoy pasando, voy a estar tentado a ver las ondas del mar, pero no las voy a mirar y no les voy a dar el crédito. El crédito se lo voy a dar a Él que está parado sobre la situación. El crédito se lo voy a dar a Él que ya me hizo empezar a caminar sobre las aguas. La providencia contraria no es para que te ahogues, es para caminar sobre la providencia contraria. Pero vos necesitas verlo a Él como quien Él es, no como un fantasma. Si lo ves como algo que no es digno de confianza, te vas a hundir, como se hundió Pedro. Pero si en medio de esa situación le decís, Señor, mandá que camine hacia vos, no si eres vos, si eres tú. Señor, mandame a caminar hacia vos. Y Él, por supuesto, te va a decir, bajate y vení. Y a partir de ese momento te vas a dar cuenta. Porque después volvieron todos a la barca y pasó todo. Que vos podés caminar sobre las aguas cuando estás en la perfecta voluntad de Él. Cuando Él te subió a esa barca y Él te envió. No importa los vientos que estén soplando. No importa lo contrario que sea. Si Él te subió a esa barca, Él está con vos. No lo veas a Él como un fantasma. Él está. Él te está viendo. Él te está cuidando. Y Él es el que te va a hacer caminar sobre esas aguas. Cuando la providencia viene de manera contraria, son vientos que están soplando algo nuevo para tu vida. Vos todavía no sabés lo que es caminar en las aguas y Él quiere enseñarte a caminar sobre las aguas. ¿Amén? Él corrige mediante la providencia. La providencia anterior te está llevando a caminar en fe. Pero también la providencia contraria a menudo suele ser una corrección. Anteriormente hablamos que cuando yo espiritualmente estoy bien, yo escucho al Espíritu Santo como David desde el lugar sensible. Cuando yo comienzo a endurecerme, Dios tiene que obrar a partir de una providencia para yo darme cuenta. Me hace entender a partir de algo contrario. En Jonás capítulo 1, versículo 11 al 15, dice, pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Y Jonás dijo, tómenme y láncenme al mar, verán que el mar se calmará. Les respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con toda fuerza, pero el mar se enfureció más y más contra ellos y no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú que haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitar la vida a este hombre, ni os hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Todos conocemos la historia de Jonás y el que no lo conoce, Jonás tiene una comisión evangelística que él no quiere llevar a cabo.
que él quiere irse para un lado completamente opuesto. Él tiene un prejuicio justificado contra Nínive, él no quiere ir a predicar a Nínive cuando Dios le está diciendo esto es lo que yo quiero que vos hagas, porque esto es lo que tenemos que entender, iglesia, que el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, ¿para qué? Para que llevemos a cabo su obra, no para complacernos a nosotros mismos, sino para que podamos llevar a cabo su obra, para que podamos hablar a otros, para que otros se salven, no para nosotros sentirnos en la presencia de Dios y ser selectivos si esto me gusta o esto no me gusta. Bueno, Jonás con sus prejuicios no quiere ir a predicar a los ninivitas. Entonces dice que él compra un pasaje, se embarca y se va a otro lugar completamente diferente que al que el Señor le había mandado. Muchas veces nosotros nos escapamos de la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando Dios quiere trabajar en nuestra vida y cuando viene el tiempo de ensanchar nuestras vidas, cuando la providencia viene de manera contraria sobre nosotros, generalmente nosotros queremos escapar, no nos gusta. No tenemos problema con nuestros tiempos de oración, cuando tenemos la pantalla ahí plana, con la adoración ahí, con los cantantes ahí, con el matecito al costado, y Señor, te adoro. Y está bien eso, pero hay momentos que no hay tiempo para eso. Hay momentos que la cosa es así, no tenés tiempo. Y tenés que hacer lo que tenés que hacer, porque estás trabajando, porque estás con 10 millones de cosas. No hay tiempo. Cuando hay tiempo, aprovechalo, está bueno. Pero no es una condición continua. Ahora, cuando esos tiempos se prolongan muchas veces, ¿qué pasa? Y yo no quiero esto. Entonces me voy para otro lado. Y esto es lo que hizo Jonás. Ahora, ¿qué pasa con la providencia? Cuando yo deliberadamente me rebelo contra lo que Dios quiere, la situación comienza a convertirse en un altavoz de Dios para mi vida. La situación comienza a ser contraria. ¿Y cómo hago para distinguir entre una situación contraria de parte de Dios y la que no? Primeramente tu conciencia. Y vos te das cuenta que es algo que excede a todo. Es algo que se empieza a dar de una manera continua y lo primero que salta cada vez que eso se presenta es yo sé por qué es. Vos fijate lo que está diciendo Jonás. Esto no es que el mar está picado, esto no es que hay viento, esto que yo me estoy yendo para otro lado. Si ustedes me tiran al agua, esto se termina. Ellos no lo querían tirar al agua, Jonás, por supuesto. Sabían que era un hombre de Dios, sabía que ahí había una situación, pero el problema de todo estaba siendo él y su rebeldía. ¿Cuántas veces en nuestra rebeldía las situaciones son usadas por Dios para hablarnos? Y si nosotros no le prestamos atención, el mar se sigue embraveciendo y se sigue embraveciendo. Y adentro mío yo sé cuál es la razón por la cual la situación se presenta de esta manera. ¿Y cuándo termina todo esto? Cuando yo finalmente me arrojo hacia Él, cuando yo finalmente le pongo fin a esa rebeldía, cuando yo me lanzo a Él y digo, bueno, Señor, ya está. ¿Cuál fue el resultado? Un pez lo tragó y lo soltó ¿en dónde? En el lugar del cual Él se había ido. Porque siempre Dios nos devuelve al lugar en donde nosotros nos escapamos. Aquel lugar que nosotros dejamos porque no queríamos, no seguimos adelante desde otro lugar. Empezamos desde ese lugar. Cuando Elías fue devuelto nuevamente, él volvió al lugar que había dejado. Cuando David volvió en sí nuevamente, volvió al lugar al cual había dejado. Y cuando nosotros abandonamos la rebeldía en nuestro corazón, ¿a dónde volvemos? A aquel lugar en donde la rebeldía empezó. Aquel lugar que era el lugar que Dios tenía o la situación que Dios tenía para nuestra vida, pero que nosotros abandonamos. Entonces, la providencia contraria en determinadas situaciones, como la anterior, es una prueba de fe. Pero en otras situaciones es el obrar de Dios para que te des cuenta y para que te enfrentes a aquello que vos decidiste hacer de manera contraria a Dios. Amén. Después también el Espíritu Santo nos guía contrariamente a nuestro dictado natural. Anoten las citas solamente, no las lean todas, porque si no, está en Hechos capítulo 27, versículos 23 al 26 y 30 al 32. Dice entonces,
esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová, a quien yo sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será como Él me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Entonces los marineros, capítulo 30, versículo 30, los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron perderse. Esta es una de las situaciones más complicadas. ¿Por qué razón? ¿Por qué Pablo ahora está en medio de una tempestad, siendo que él tiene un propósito de Dios? Pablo está en medio de una tempestad por una mala decisión que uno de los que tenían autoridad tomaron en ese lugar. No era el momento de viajar. El viento se estaba presentando de una manera que no era el momento y el tiempo para lanzarse a la mar lo hicieron igualmente y el resultado es que ellos ahora son esclavos de una tempestad, de un viento que no pueden gobernar. Muchas veces pasa eso. Alguien toma una decisión y nosotros de alguna manera estamos metidos en eso. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nos queremos dar cuenta, estamos en medio de una tempestad. ¿Y qué tenemos que hacer en esa tempestad? ¿Cómo operaría el Espíritu Santo? Primeramente, el Espíritu Santo va a hablar a Pablo. Iba a decirle, Pablo, vos tenés algo que hacer. Vos vas a tener que comparecer delante de César. El Espíritu Santo le está dando la directiva sobre la tempestad. Le está diciendo, es necesario, Pablo, y esto es fuerte, lo parafraseo, es necesario que te hundas con la nave. ¿Qué quiere decir? Es necesario que te hundas conmigo. Es necesario que me hagas caso en esta situación. Si vos permaneces en la nave, vos te vas a salvar y se van a salvar todos. Pero si quieren saltar de la nave, vos te morís y se mueren todos los demás. Y eso es lo que a veces nos cuesta entender. Por supuesto que después el Señor tenía un propósito que ellos en ese momento no veían. La nave iba a dar en unas islas, ellos iban a evangelizar, él iba a evangelizar, se iba a salvar un montón de personas, pero en el momento es inentendible. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo nos dice, tenés que hundirte conmigo? No saltes, no quieras salvarte. No quieras saltar de la situación y escaparte de la situación, porque la salida a esta situación en estos momentos es que vos no te quieras salvar, es que vos no te escapes de esto, es que vos no saltes de la barca ahora, porque yo estoy con vos, porque yo te estoy dando una directiva para hacer. Y en medio de esa tempestad Pablo pudo comer, Pablo pudo aplacar los ánimos de los marineros, Pablo pudo convencer a los marineros, pero muchos de ellos quisieron saltar para salvar su vida. ¿Cuántas veces el Señor trata en nosotros y nos lleva a puntos como estos? Y nosotros no estamos dispuestos a hundirnos con Él. Nunca te vas a hundir con Él. El que ama su vida la perderá y el que la pierde por mí la hallará. Si el Señor te está diciendo nos hundimos juntos, vos te vas a salvar. El problema es cuando yo me quiero salvar independiente a Él. Y eso es lo que le dijo el Señor, que no salten de la barca porque se mueren. Cuando Dios trabaja en tu vida, la tentación va a ser salvarte, va a ser echar mano a algo que te permita escaparte de eso. No saltes cuando el Señor te está diciendo quédate conmigo, porque espiritualmente vas a morir. Separado de mí nada podés hacer. Si Él te está trabajando, si Él permitió esta tempestad y en medio de todo esto te está diciendo quédate al lado mío y si naufraga, va a naufragar la barca, quédate tranquilo, yo estoy con vos, esto tiene que pasar. Esto es un grado muy elevado de aceptación y de trato del Espíritu Santo. Esto es la cruz, esto es la muerte, pero esto es la vida. Escaparse es la muerte. Cuando te querés escapar de lo que Dios está haciendo sobre tu vida,
Vas a poder tal vez alcanzar otras cosas, pero de adentro te vas a morir. Y el Espíritu Santo te lleva a ese lugar. Te lleva al lugar de Abraham, a la entrega de Isaac. Te llega a esos lugares donde realmente todas las ataduras, las cadenas con las que peleamos espiritualmente mientras adoramos al Señor y todo, se caen cuando vos estás dispuesto a entregarlo todo delante de Él y estás dispuesto a decir, aunque la barca se hunda, yo me hundo con vos. Porque vos estás conmigo, yo no tengo problema. No te voy a despertar en la incredulidad. Voy a permanecer en la confianza al lado tuyo porque sé que de esa manera, como tú me dijiste, me vas a salvar. ¿Podemos entender esto? ¿O más o menos? No saltes, no te escapes. Él te está tratando. No dejes a un lado el proceso que Él comenzó porque ahora esté poniéndose más duro. Seguí. Y aunque parezca que la barca se hunde, Él está con vos. No saltes porque después vas a tener que empezar todo el proceso de nuevo. Y es pérdida de tiempo. No tiene sentido. ¿Amén? Entonces, qué cosas diferentes que están dando los vientos sobre la barca, ¿no? Por un lado, dan corrección, en el caso de Jonás. Por el otro lado, dan una confianza renovada, en el caso de Pedro. Aquí está dando fidelidad, lealtad. Vos tenés una relación de amigo con el Señor, ¿o no? ¿A vos te gusta que el Señor te diga como le dijo a Abraham, Abraham, mi amigo? Y la característica de un amigo siempre es la lealtad. ¿Sabés cuándo se rompe una amistad y es muy difícil volverla a arreglar de nuevo? Cuando uno salta de la barca y deja al amigo solo. Cuando uno se salva a sí mismo y deja al amigo solo. Y muchas veces lo dejamos a él solo en la barca y nosotros saltamos para salvarnos, porque no confiamos en él. Pero si sos amigo de él, no saltes. Hundite con él, porque no te vas a hundir, todo lo contrario. Pero decidí hundirte con él. Amén. Y finalmente, el Espíritu Santo nos guía a Él. Esto ya todo el mundo lo sabemos, pero hasta que realmente es una realidad en nuestra vida, lleva mucho trato. Estamos muy enamorados de las cosas que Dios nos da, de las cosas que tienen que ver con el servicio al Señor, pero pocas veces estamos completamente enamorados de Él sin el resto de las cosas. Y el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida para que Él sea el tesoro, para que Él sea lo principal, para que Él sea lo esencial, amén de todo el resto de lo que Él te pueda dar. Entonces en Juan capítulo 21, versículo 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. La echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces que no podían llevar y que distaba de la tierra. Finalmente Pedro vuelve a la barca. Vuelve por última vez, porque después no va a volver más a las barcas, pero vuelve nuevamente. Dijimos que la barca era una representación de nuestra vida, era el lugar en donde nos sentíamos cómodos, es el lugar en el que nos gusta que Jesús esté con nosotros en la barca, ¿no es cierto? Y todas las cosas familiares nuestras sean bendecidas y Jesús esté desde ahí calmando la tempestad, dándonos de comer peces, haciéndolo todo desde ahí, sin que nada pase. Pero nos dimos cuenta de que aunque Jesús está en la barca, vienen vientos sobre ellas. Ahora, después de este gran viento que lo dejó en Pampa y la Vía un poquito a Pedro, ahora Pedro vuelve nuevamente ¿a dónde? A donde volvemos nosotros cuando
saltamos de la forma equivocada de la barca. Volvemos a lo que es familiar para nosotros, a lo que nosotros sabemos hacer, para encontrarnos con la misma realidad que cuando Jesús nos encontró, nada. Porque queríamos sacar peces y no había nada. Pero ahora no había nada de nada. No había peces ni Jesús estaba en la barca tampoco. Y a veces es necesario llegar a esa nada misma para encontrarnos con lo más importante, que Jesús estaba en la costa. Y Jesús trae una bendición sobre los discípulos. Echen la red al costado y que no la pueden retener ya de peces. Pero el mismo Pedro, que tiró la red por primera vez, ya no es el mismo Pedro. ¿Por qué? Porque los vientos del Espíritu soplaron sobre su vida. Porque vio al Maestro caminar en las aguas, vio multiplicar peces, lo vio resucitado, vio todo lo habido y por haber. Ya no es el mismo Pedro. Ya no puede hacer lo mismo que hacía antes. Su corazón está desesperado ahora por el Maestro, pero su naturaleza no le alcanza a creer y a entender todo lo que Jesús le habló con anterioridad. Pero ahora el discípulo amado, que Juan le está diciendo, Pedro es el Maestro. ¿Y qué hace Pedro ahora? Por supuesto, se tira de la barca. Porque ya no era importante la multiplicación de peces, ya no era importante las barcas antiguas, que eran lo que sostenía su vida, lo único que era importante ahora era el Maestro. Y esos vientos del Espíritu Santo soplan sobre nuestra vida para que finalmente en nosotros Cristo sea lo más importante. Cristo sea el centro de todo, no la bendición que Él nos puede dar, no la dádiva que Él nos puede dar, sino que Él realmente lo puede hacer todo. Antes Pedro tenía que pensar en bajar de la barca. Antes pedía que el mar se frenara. Ahora, cuando entendió que en la costa estaba Jesús, Él se lanzó de la barca y fue hacia Él. El Espíritu Santo nos está llevando a través de cada trato hacia Él, a que Él sea lo más importante, a que Él sea tu tesoro, a que Él sea aquello por lo cual vos hoy estás acá, pese al cansancio y pese a todas las cosas. Aunque los vientos soplen, vos sabés que finalmente te vas a volver a encontrar, va a haber una renovación espiritual, lo vas a ver a Él sobre las aguas, lo vas a ver a Él en tu barca y ya no hay manera que te puedas despegar de Él porque Él dijo, yo estaré contigo hasta el fin. Los vientos del Espíritu Santo es para que definitivamente en cada situación de la vida vos te des cuenta de esta realidad. Él va a estar con vos hasta el fin y no hay nada ni nadie que lo pueda impedir. Yo no sé a esta altura cuáles son los vientos que soplan sobre tu vida. Si son vientos de corrección, por favor, iglesia, no la hagas más lunga. Tírate de la barca y volvé de nuevo al lugar donde te despegaste de Él. Si son vientos en los que la confianza está siendo probada para expander tu fe, no lo mires a Él como un fantasma. Míralo a Él sobre esas circunstancias y míralo como aquel que te quiere enseñar a caminar sobre esas circunstancias. Si quedaste en la barca y te volviste atrás porque dijiste esto es mucho para mí, no puedo, pero en tu corazón Él está. Ya no te lo podés sacar de adentro. Y va a haber una bendición que va a venir sobre tu vida, pero no es lo más importante. Eso te va a llevar a otra cosa. Te va a llevar a despertarte nuevamente, porque lo vas a ver a Él a la costa. Y no te vas a poder quedar en esa barca con esa bendición. Tu corazón te va a hacer saltar de esa barca e ir hacia Él, porque finalmente Él es tu principal tesoro. Él es el que lo llena todo en tu vida. Vos no necesitas cosas, los necesitas a Él sobre todas las cosas. Los necesitas a Él en el centro de tu corazón, en el centro de tu ser. Y el Espíritu Santo te está ayudando para que definitivamente Él sea tu todo. Hoy no entendés por qué lo hace, pero su meta es llevarte a que Él sea tu todo. Amén. Nos ponemos de pie, iglesia.